Bueno, vamos a pasar al ejercicio número 3, al último ejercicio de la guía. Paso a leerlo. En la figura se representa el unifilar de una estación transformadora conectada a una red externa, de la cual se conoce su potencia de cortocircuito trifásica, 3300 MVA, y monofásica, 3700 MVA. Calcula las corrientes cortocircuito trifásico y monofásico a tierra en la barra de 13,2 kV. Dibujar los diagramas de impedancia. Bueno, básicamente tenemos tres transformadores conectados en paralelo. Tenemos una barra de 132 kV conectada a una red externa, el cual nos dice sus potencias de cortocircuito trifásico y unipolar. Y nos pide calcular en la barra de 13,2 kV, calcular el cortocircuito tripolar y monofásico a tierra. Nos da los datos del transformador, nos dice la potencia nominal, 55 MVA, la tensión nominal del lado de alta, 138 kV, y la tensión de cortocircuito, UCC, que es igual al 12%. Y nos indica también que la impedancia secuencia directa es igual a la inversa y a la homopolar. Y la red externa es que la directa es igual a la inversa. Bueno, procedemos a la resolución. Primero va a calcular la reactancia directa en secuencia directa, el cual hace el 12% acá de UCC, que vendrá a ser el 12% también de la impedancia nominal, 12 sobre 100, para que den por unidad. Acá hace el cambio de base en tensión, al cuadrado, como habíamos visto en la fórmula ayer, si lo recuerdan, el cual hace, bueno, la tensión nominal sobre los 132 kV, que es del lado de alta. Utilizamos este valor, digamos que es el valor real, el cual se utiliza de la tensión de esta barra. Y el cambio de base de potencia, que son los 100 MVA que nosotros elegimos arbitrariamente, y los 55 MVA del transformador. Bueno, hacemos todo el cálculo. Nos dan 0,2385 por unidad, cual, bueno, es igual a la inversa y al homopolar, como decían los datos. Calculamos, ahora partimos a calcular las dos corrientes de base, una por el lado de alta tensión, y el otro por el lado de baja tensión. Ya lo vamos a utilizar después, estas corrientes de bases. Bueno, acá básicamente Me nosotros... gustaría que explicar cómo calcular la corriente base, Ah, está bien, sí, sí. teniendo en cuenta qué Sí, parámetros. la corriente de base va a estar dada por los 100 MVA de la potencia de base, que eso es un valor que siempre así, digamos, el que nosotros elegimos, sobre raíz de 3 por la tensión, por la 132 kilovolt. De ahí partimos a la corriente de base para el lado de 132. Y lo hacemos igual con la misma fórmula con el lado de baja tensión. Por lo tanto vamos a tener dos corrientes de bases. Es prácticamente la misma ecuación, con la diferencia de que bueno, 132 kV y la otra 13,2. Bueno, nosotros habíamos visto en los ejercicios anteriores, el cual nosotros calculamos siempre la impedancia de las tres secuencias, calculamos la corriente de cortocircuito, y el último paso era calcular la potencia de cortocircuito. Acá prácticamente nosotros lo que tenemos que conseguir es la impedancia, digamos, de esta red externa, tanto en secuencia directa, homopolar e inversa, para poder determinar el cortocircuito acá, para poder formar los diagramas y calcular la corriente y la potencia. Como nosotros tenemos que determinar la impedancia acá, y no la tenemos, pero sí tenemos las potencias, tanto en tripolar y como en monofásico a tierra. Por lo tanto, nosotros podemos hacer el proceso inverso al cual hacemos en los ejercicios anteriores para de la potencia poder determinar la impedancia en las tres secuencias.
Por eso acá parte de la fórmula de corriente de cortocircuito, el cual está dada por la potencia de cortocircuito tripolar sobre raíz de 3 por la tensión prefallo, que son 132 kilovolts. Acá obtiene los 14.433,76 amperes y lo convierten por unidad, que esto lo hace dividiendo esta corriente sobre la corriente de base del lado de 132 kilovolts, ¿no? O sea, el proceso inverso como hacemos antes. Y ahí obtenemos, bueno, por unidad la corriente de cortocircuito trifásico. Obtenemos de la misma fórmula, nada más que despejando la corriente y despejando, digamos, la reactancia, para obtener la reactancia en secuencia directa, 1, que era la tensión, sobre los 32,99 que habíamos calculado. Obtenemos la reactancia en secuencia directa e inversa, que es igual, pero bueno, nos falta la homopolar, y para eso, como tenemos la potencia de cortocircuito en monofásico a tierra, podemos calcular la reactancia homopolar, ya que hacemos la fórmula, que está dada por, bueno, la potencia de cortocircuito monofásico sobre raíz de 3 por la tensión de prefallo, del punto, digamos, prefallo de la red externa, que son 132 kilovolts. Obtenemos la corriente, la dividimos por la corriente de base y obtenemos por unidad 36,99. Bueno, acá despejando, si se acuerdan, era la corriente era igual a la tensión sobre la suma de las 3 impedancias. Pasamos las 3 impedancias, pasamos la corriente para abajo, y bueno, como habíamos calculado la reactancia en secuencia directa e inversa, simplemente nos queda una sola incógnita y despejamos la reactancia homopolar. Hubiera estado bueno que mostraron todos los pasos, Sí, como para no sí, tener que ahí andar mencionando estaba viendo tanto. justo cuando estaba repasando, estaba viendo que está como muy simplificado la resolución, pero ya ahora cuando termine clase me pongo a hacerlo y lo subo para que los chicos después lo puedan Bueno, entender mejor. bueno, Pero sí, está un poco resumido, digamos, el despeje sobre todo. sí, sí. Pero yo tengo una consulta sobre la unidad, porque me pasa en el parcial anterior, cuando expresamos el parámetro que queremos representar y ya le estamos aclarando que es por unidad, ¿hace falta poner al lado el número por unidad? Sí, a ver, se acostumbra a poner que es por unidad. Porque si no tendría alguna unidad, digamos, sería en ohm o sería en ampere. Se acostumbra a poner en por unidad. Sí, o podría estar trabajando con porcentaje y lo tendría que diferenciar también. Por ciento, sí, sí. Ahora, incluso quienes son un poco más detallistas, además de ponerte por unidad, te ponen la base sobre la que estás trabajando. Pero bueno, eso, si nosotros estamos trabajando en base de potencia 100 y por lo general lo que cambia es la base de tensión, ¿no? Uno podría aclarar sobre qué base de tensión está trabajando, digamos. Pero cuando estamos hablando en el caso de que, digamos, a ver, si vos estás trabajando por unidad, ya no importa la tensión, pero digamos, cuando estamos calculando los valores base, digamos, bueno, base de tensión de 132 a 132, pero la corriente, que recién, por ejemplo, teníamos dos corrientes base, bueno, ahí sí se aclara en qué base es de esa corriente. Claro. No sé si me llegué a explicar. Si no, volvete Ahí a está. En ese caso, uno debe aclarar sobre qué base está esa corriente. A eso me hacía referencia, no al valor en por unidad, digamos. Bueno, siguiendo ya obtuvimos, digamos, acabamos de obtener la impedancia de secuencia directa.
formamos los diagramas, que son los 3 transformadores en paralelo. Obtenemos simplemente es hacer el paralelo de estas tres en serie con esta reactancia. Obtenemos la Z1. ¿Y qué sería esa reactancia en serie? ¿Esa reactancia en serie qué es? La red externa. De la red. Claro, La red red externa. claro. Sí, sí. 0,03 esta de acá que calculamos. Con secuencia inversa que va a ser igual omitiendo, digamos, la FEM. Red de secuencia 0, completamente igual, utilizando esta es la reactancia de secuencia homopolar que habíamos calculado, 0,025, está acá, en serie con la de los transformadores, que es en la misma en los 3 casos. Bueno, obtenemos la del sistema. Y bueno, partimos una vez que ya tenemos las impedancias, hacemos como habíamos hecho ayer, el mismo proceso. Era la tensión para calcular la corriente y cortocircuito trifásica, era la tensión sobre la impedancia de secuencia directa, que es la que calculamos. Obtenemos en por unidad, la multiplicamos por la corriente de base, que era la corriente de base de 13,2 kilovolts, acá, 4.373 amperes. Y obtenemos la corriente cortocircuito trifásico. Hacemos la potencia, radio 3 por la tensión de prefallo, digamos, en el punto donde se produce el corto. No sería la tensión prefallo en realidad, dijo el profe ayer, la tensión de barra, ¿no? La tensión de barra. Por la corriente corta. Tenemos la potencia. El mismo caso para el corriente cortocircuito monofásico a tierra. Es la suma de las 3 impedancias, 3 por la tensión. En por unidad, obtenemos en por unidad, multiplicamos por la corriente base de 13,2 kV, la barra de 13,2. Obtenemos la corriente monofásico a tierra y luego la potencia. Ahí comparando, digamos, un poco, estamos viendo la comparación un poco de estas potencias que se producen en el lado de baja, comparando con las potencias del lado de alta. Como se podría ver acá, bueno, son los datos. Tenemos 3.300 MVA y 3.700 MVA de monofásico a tierra y trifásico. Bueno, vemos que las potencias van a ser menores porque está limitada por el transformador. Por lo tanto, vamos a tener una menor potencia de cortocircuito. Y bueno, eso es todo. Ya obtuvimos los diagramas y las corrientes y las potencias. Bien, ¿cómo afectaría? Porque, digamos, ahí cuando calculaste la impedancia basado en la potencia que te daba el ejercicio. Sí. La impedancia de la red externa, ¿está hablando? Sí, cuando calculaste la impedancia de la red externa basado en la potencia que te brindaba el ejercicio, vos consideraste que esa potencia había sido calculada con un factor por unidad, digamos, un factor igual a 1 de la tensión prefallo. Sí. ¿Cómo afectaría si yo te dijera no? Pero en realidad la persona que calculó esa potencia de cortocircuito en realidad consideró la peor condición, el 1,1 de la tensión prefallo, el factor C, claro. ¿Dónde lo pondrías? A ver.
Pensando un poco. Y ahí vos estás poniendo BS igual a 1 por unidad. Podrías poner 1,1. Claro, Y modificar ahí el acá valor. tendré que poner 1,1. Me daría una reactancia mayor. Ahí podrías poner 1,1, pero te daría una reactancia mayor. En todo caso, si la reactancia es mayor, la potencia de cortocircuito aguas abajo va a ser menor. Claro. A ver. 1,1. Sí. Otra una ¿Por qué no mayor lo reactancia. pondrías? Porque esa es para calcular la X1, pero, a ver, esa es considerando ya directamente, Claro, ahí porque ponemos la tensión en la ahí, barra por unidad. ahí poner atención en la barra por Por unidad. unidad, claro. ¿Por qué no lo haríamos cuando calculas la corriente? Sí, también. En No, pero realidad, sí, no, según lo que dijo ayer, ya lo estamos claro, teniendo en Claro, cuenta en la sí, reactancia. ya se tiene en cuenta, claro. sí, sí, nada, bueno, simplemente quería ver si se dan cuenta, digamos. Eh, bueno, era como para que tengan presente. Entonces, si nosotros lo calculábamos con la peor condición, nos daría una reactancia mayor. Y entonces la potencia de cortocircuito sería menor aguas abajo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Sí, aparentemente sería así. Sí, sí. Bueno, bien. Vamos entonces a ver entonces cómo lo resolvieron con PowerWord. Bueno, Dale. Ahí va a pasar a compartir Gabriel. Gabriel, ¿se ve ahí? Sí, estamos viendo. Bien. Bueno, vamos a poner acá en el Edit Mode y como corro la barra. Bueno, hay una barra acá arriba, pero ya vamos. Creamos el circuito. Vamos a ver. Así, ahí está. Pusimos los generadores. Ese sería el Acá. ejercicio 1. Y sí, problema Sí, cero. este es el ejercicio. Ujú. Este Sería generador es bueno ese. que mostremos, digamos, los resultados que dieron Sí, la resolución manual y cómo se representan acá, digamos. sí. Tengo Pero acá. ahorita ahí Lo el tienen en una PowerPoint. tabla, pueden pegar un texto ahí dentro del mismo PowerPoint. Claro, este es el circuito que estamos realizando acá. Y acá tenemos los parámetros. 70, 110, 85 los generadores. Después los vamos a poner por unidad. Cómo configuramos. Después tenemos los transformadores. Esta tabla, si la copias, ¿no te permite pegarla en el PowerPoint? Hay O pruebas. achicar la ventana, como habíamos hecho hoy, no Sí, habías achicado la ventana, como para que podamos ver las dos cosas a la vez. espérate, vamos a ver si puedo copiar como dice el profe. A ver si lo puedo pegar acá. Control B. Control B. Ahí está. Inclusive te queda para poder agrandar y achicar ahí a través de los cuadraditos. Bien. Y si tenés los resultados, te estaría bueno decir, bueno, si lo tenés en una tabla los resultados, pegarlos también. Acá está. El cuadrito y Esas después también los resultados. son las reactancias, ¿no? Sí. y en Sí, realidad estaríamos analizamos. usando esos valores, no los... Claro. Sí, pero era para que vean. Acá estaba la Sí. potencia y acá estaba la... Entonces entramos al generador. Acá le poníamos 70 megas, que es lo que veíamos acá. Y después teníamos fault parámetros y acá colocamos, digamos, positiva, negativa y cero. Acá vamos configurando con los valores que tenemos acá en la Bien, tabla. bien. Eso. Y la potencia base, digamos, que está especificada desde un comienzo.
Bueno, y ya habíamos visto que era la barra 1 donde conectábamos. Después tenemos. Y ¿Y otro ese Ahí generador también, estaba conectado a sí. tierra, ese generador o no? Ahí tenés la Ah, opción para ponerlo a tierra sí, sí, en all ahí parámetros. va, claro. Acá está si tenemos el neutro conectado a tierra o no. bien. Sí, también hay, antes que lo cerre, dice si hay se está conectado el neutro tierra a través de una impedancia, también Claro, acá la podemos especificar. Bueno, Bueno, Ahí y eso tenemos es 0 en las también, resistencias porque nosotros las despreciamos, pero para un cálculo más exacto, si las tenemos como datos, las podemos cargar ahí en los A ver, volver a parámetros. abrir el cuadro de diálogo. sí, ahí va. Acá tenemos file parámetro. Ahí está. Esa era la cosa, la neutral ground impedancia. la La de neutro neutro de tierra. ground es Esos valores de reactancia que cargaste de impedancia o sea, de la reactancia de secuencia interna de la máquina. Sí, ¿Qué valores son esos? por unidad. ¿Los cargaron ustedes por unidad o los calculó el mismo soft? No, los cargamos. sí, los calculamos nosotros y los cargamos en base a los Claro, cálculos nuestros. O sea que el software se los pide que los carguen por unidad. sí. Es distinto, ¿se acuerdan cuando hacíamos la carga de los parámetros en flujo de potencia? Claro. Cargábamos los valores ómicos y al darle los valores por base, el mismo soft calculaba los valores por unidad. En cambio acá esto hay que tener cuidado porque hay que cargar los valores por unidad. Claro, eso me refería ayer cuando decía que si uno carga algo mal, el programa lo va a estar resolviendo bien, pero cargamos mal los datos. Pero vamos a tener porquería de resultado. Claro, por ejemplo, en una línea, como decía el Inge, bueno, ahí está, abriste un trafo, que digamos básicamente es lo mismo, en una línea y un trafo para el software, Claro. prácticamente no cambia. Es una impedancia. claro, Exacto. porque hacemos y hacíamos y acá Claro. poníamos la distancia y te daba los valores por Y daba unidad. los valores por unidad. Y también Claro. podíamos cargar los valores por unidad y después se obtienen los valores no. O sea, Sí. todo dependía de lo Sí, que sí. teníamos. Normalmente como teníamos valores por unidad y específicos, o sea, por unidad de kilómetros, lo cargábamos ahí. Claro. Entonces acá están las reactancias. Y después teníamos faulinfo. Y acá tenemos la 0 secuencia. Y le cargamos acá también. Eso debería coincidir con el trafo 1. Es Claro, trafo 1 que Y ahí está también se configura, bueno, la conexión y el acá. procesamiento. Ujú, acá. exacto. Acá consideramos cómo es. Si es estrella tierra, estrella tierra. O si querés estrella triángulo, o tenés estrella a tierra y triángulo. Ahí le configuras como lo querés hacer. Hay varias opciones, digamos, de configuración. Bueno, y también tener la resistencia a tierra. Ujú. Bien. Bueno. El transformador, la línea. Ahora, espera, porque este es la línea. Acá está lo mismo como veíamos recién que era el trafo. Entonces tenemos la secuencia y Paulinfo, acá está. Y acá le cargamos la impedancia de la línea. Esta es AB. Esa es la AB, esa acá, secuencia 0. sí. 0 secuencia, acá está indicado. 0 secuencia, Bien. impedancia. Bien, fíjate, antes de cerrarlo, fíjate si andate al display, a la pestaña que dice display, Sí, no, perdón, parámetros, perdón. ahí está. Y fíjate, hace lo mismo que hiciste recién, andate al cálculo de la impedancia, a ver si, bueno, lo que pasa es que las longitudes no están, No tendríamos que están poner acá. las longitudes originales del Claro. problema Claro. para que nos dé el parámetro como lo dice en la tablita, digamos.
Sí, sí. A ver, si nosotros, no sé si te modifica uno o lo otro, digamos, si pones la longitud en kilómetros del tramo, ¿cuál tramo estás tocando? La B. Sí, que era... Eso es la estaba acá. reactancia total, pero si vos tuvieras, perdón, no por kilómetro. Y habría que Claro, ver esta es la cuánto la ON por kilómetro. longitud Ujú. debería darnos. Pero Y bueno, si bueno, eso querés te ya, dicto los valores. ya lo hicieron en el cálculo de flujo. Supongo que, o sea, lo que quiero decir es que ellos introducieron el valor por unidad directamente. No, Claro. no entraron por acá, No, porque si no, no no. ya estaría configurado esto. Exactamente. Claro, lo agregas, lo puedes agregar acá o le haces el calculado acá. Bien. Bueno, una vez que ya tenemos diagrama del circuito, eh, nos vamos a Run Model y acá a Power Analysis se despliega las ventanas de análisis de falla. Nos vamos acá a Single Fault y acá lo que vamos a hacer es, si va a ser en barra o va a ser en línea, el tipo de falla que vamos a querer calcular y acá seleccionamos en qué barra, o si yo pongo después en el otro ejercicio, si yo pongo en la línea, me va a decir con respecto a qué, si estoy en la barra C, con respecto a cuál de las otras tres que está conectada quiero y qué locación tiene, en porcentaje, digamos. La distancia. Exactamente. Si la barra tiene 100 kilómetros, el porcentaje coincide con los kilómetros, digamos, si no se calcula. El largo de una barra de 100 kilómetros. La línea. Si la línea que está entre la barra C y la barra A, y le digo qué Y, distancia. En ese caso y sí el tengo que cargar las porcentaje, distancias. ese porcentaje que pone es referida a una de las barras extremas. Claro. Barra esta. Supongamos, entre la barra C y D está conectada, no me acuerdo si era entre la C y la D, y que haya 100 kilómetros, y la falla ocurre a 70 kilómetros de la C. ¿Cómo pondrías ahí? 70. Pondría 70. Y si te dijera que y si quisieras ponerla con respecto a la falla, a la barra D, ¿cómo pondrías el porcentaje? Y si es 70, 30%. Pero bueno, está bien, por eso. Tenés que cambiar. Tenés que ¿Cómo? cambiar ahí. Hay En algo la que arriba. cambiar ahí. Tenés que apretar arriba. La línea B. La barra B. Claro, si es al revés, pongo acá y acá elijo la C. Bueno, por eso quiero que lo hagas, para que vos ya lo sabés hacer, pero tus compañeros no. Ah, está bien, está bien. Sí, o pongo el porcentaje entre la C y la B, 30%, o elijo entre B y C y pongo 70%. Claro. O sea que la de la izquierda siempre te va a marcar el comienzo de la línea y el Claro. porcentaje con respecto a ese comienzo. Exactamente. Sí, por Bien. eso dije la barra azul, el porcentaje desde la barra azul al punto de falla. Y bueno, si son 240 o 220, daba 80 36 kilómetros, creo que nos daba. 36%, claro. Los 80 kilómetros en el otro nos da. Bueno, acá en la barra C y tres fases, y apretamos el botón este y hace el cálculo. Y acá nos puede dar en amper los resultados o nos puede dar en por unidad. Y ahí vamos Y a ahí hacer. también lo que decía Rodrigo de la impedancia de falla, en el caso de que tengamos de dato, le podemos agregar también ahí en ese cuadro de diálogo. Dice fault impedance y bueno, está para ingresarle la resistencia o la reactancia. Claro. No sé, de lo que dijiste no se reflejó nada, porque no se ve nada. Sí. Estaba comparando el valor que obtuvimos acá, Bien. que era 3,154 con el que estábamos reflejando acá. 353, digamos. Entonces no da igual. Y hay mucho redondeo de medio. Sí. El No, programa está mal, me parece. está mal el programa para mí. ¿Qué puede Lo estar que pasando? decía,
Lo que decía acá Paul impedancia recién era la impedancia de falla. La podemos agregar acá. Bien. Y si llega a agregar, antes de que lo calcules, si lo llega a agregar, suponete que pones un valor muy grande, ¿va a reducir mucho la corriente de cortocircuito? ¿Eh? No, no, Claro. no me hagas trampa. Sí, No. sí, redes. Sí. ¿Cuánto En le realidad nosotros calculamos la peor condición sin esa impedancia de falla, pero A ver, si nosotros suponete que agregamos, pones debería una reducir. resistencia muy grande, supongamos que sea una resistencia Sí. de 100 ohms, me la Sí. va a reducir a la corriente a un valor muy pequeño. Claro. No, Sí, sí. no. ¿O sí? ¿Cuánto es la resistencia? ¿100 ohm? Esa resistencia de falla, ¿entre quién y Sí. quién? Entre las fases, en el punto de falla. ¿Será? Y dice impedancia de falla. Es como la impedancia que tuviera la rama o lo ¿No que será sea la monofásica? ¿La resistencia a tierra? Sí, es entre la barra de referencia y la red de secuencia homopolar, la representábamos cuando vimos ese tema. Entre la barra de referencia y la red de secuencia homopolar. Claro, cuando hacíamos Claro. los dibujitos, la dibujábamos entre esas dos a la impedancia de falla. Bueno, ahí nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, ¿Tienen yo impedancia neutra les dije esa que no opción? para decir, bueno, a ver si me vuelven a decir que tienen razón ustedes. Yo creo que es la red, es la impedancia de falla ante cualquier cortocircuito. Claro. Si es un trifásico, va a ser la impedancia de falla entre, las tres fases. claro, la que se produciría para la circulación de corriente de cortocircuito. Y tendrá que ser Pero equilibrada en ese caso. si es la bifásica, si es un fallo bifásico, va a ser una impedancia entre las dos fases que intervienen. Y si es un fallo monofásico, va a ser la impedancia entre la fase y tierra. Entonces, uno puede ir haciendo pruebas para ver si lo que uno está diciendo es cierto, porque ahí el software no es muy claro de decir si es impedancia de falla es solamente para aplicarla en el criterio de una falla monofásica a tierra. Porque siempre que uno habla de falla, de impedancia de falla, uno le cuesta creer, o sea, imaginarse una impedancia de falla trifásica. Sí, sí. Por empezar, ya cuesta imaginarse un fallo trifásico. O sea, ¿qué elemento podría llegar a cortocircuitar las tres fases en el mismo momento? En el mismo instante. No es tan fácil de lograrlo. Y visualizar la impedancia de falla en una conexión instantánea entre las tres fases también es difícil de imaginársela. Es mucho más fácil imaginar una impedancia de falla en un fallo bifásico o en un fallo monofásico a tierra. Claro. Entonces, como ahí no lo explica el software, no lo dice claramente, yo creo que sí, que en definitiva lo termina, como es un cálculo matemático, termina teniendo en cuenta una impedancia de falla entre las fases en el momento en que se produce el fallo. Sí, es como usted dice, yo hice unos cuantos ejercicios y sí, era así. O sea que para ese tipo de fallo es una impedancia de falla. Software. Sí. No lo Y dice, lo que dijo el no lo dice profe es acá el cierto. software, pero estos software vienen con un manual de usuario Claro. en Claro, donde sí. explican cómo es el modelo de cada, O sea, de cada parámetro y cada cosa que tiene capacidad eso es algo también, de modificar. un concepto que les tiene que quedar siempre que a ustedes, porque después de su vida profesional vaya a saber a dónde pueden llegar a caer a tener que aplicar un concepto de manejo de software, o sea, en qué software. O sea, a Gerardo le tocó bailar con el, ¿cómo es? Con el O el Dixile.
Yo cuando hice la tesis hice con Dixilen y después en EPEC me tocó con PCS. Con PCS. O sea, y tuvo que arrancar de cero, porque nosotros no veíamos PCS acá en la facultad. Pero sí él ya tenía un criterio de decir, bueno, hay software, se manejan más o menos la carga de datos, de decir cómo se hace. Así cuando nosotros veíamos, ¿no es cierto?, el mismo Simulín en la primera parte de su carrera, que era a través de una programación así como orientada a objetos. Vamos poniendo objetos, que cada objeto tiene su programa interno, o sea, su algoritmo, lo vamos interconectando y después hay un estado de funcionamiento del sistema a través, ¿no es cierto?, de un algoritmo general, que era el... Oh, bueno, ya me olvidé. Que en definitiva el Simulín lo hacíamos a través del Power GUI. ¿Se acuerdan del Power GUI? Que ahí teníamos que parametrizar cómo queríamos la simulación. Hasta elegíamos el método de resolución y todo, que ustedes eso lo vieron en cálculo numérico. O sea que vaya a saber a lo mejor en qué software le toca trabajar el día de mañana. Pero ya se van con una idea del manejo del software, una visualización gráfica, la carga de datos a veces, ¿cierto?, va en una planilla aparte y eso se refleja después en la interfaz gráfica. Nada que ver. ¿En cuál era? ¿En el PCS, Gerardo, así? PCS, que podías cargar los datos con una tabla. PCS es bastante rudimentario en eso todavía. Hay muchas cosas que se cargan con hoja de texto, digamos. Claro. Con programación de hoja de texto. Ya está bastante avanzado, pero por ejemplo, nosotros en la cátedra usamos PowerWord porque es muy amigable a la vista y a la hora de cargar los valores. Lo mismo que cuando yo trabajé en Dixilen. PCS, que es de Siemens, tiene esa particularidad que todavía es medio, yo diría rudimentario a la hora de ingresar los datos. Hay que quizás operar mucho más con los valores antes de cargarlo, digamos. Pero PCS es el software que tiene, ¿cómo es? Camesa. Habilitado Camesa para que todos los agentes del mercado le exige que tengan el PCS. Claro, yo creo que al principio del año le comenté que Camesa tiene al software PCS como, digamos, ellos presentan la base de todo el SADI en ese software, ¿sí? Y si bien ellos no pueden obligarte a usar en los estudios eléctricos del sistema ese software, porque si no sería un monopolio, así te dicen de que si vos querés presentar un estudio eléctrico, podés presentarlo en cualquier otro software siempre que demuestre que todos los modelos de los generadores y todos los modelos de la red son compatibles con los que ellos tienen publicado en PCS. Por lo tanto, nadie lo hace porque, no por el modelo de red, porque un modelo de línea no es complicado, son los parámetros de la resistencia y la reactancia, de susceptancia. Pero cuando uno entra a querer modelar los generadores y los controles de los generadores, eso que veíamos, el ABR y el governor, digamos, el control del movimiento del combustible dentro de la máquina, muchos modelos son modelos que se llaman de usuario. ¿Qué quiere decir? Que la particularidad de cómo funciona ese modelo no está reglamentado por alguna legislación. No, por legislación. O normativa. Por una normativa, exacto, por una normativa. Muchos son modelos IEEE y algunas otras normativas que son de otros países. Entonces, cuando uno se encuentra con ese modelo, que lo escribió alguien particularmente para el funcionamiento de ese control, uno debería ponerse a descifrar cómo trabaja ese control y escribirlo particularmente uno, el modelo, en el software que quiere trabajar. Por lo tanto, es un trabajo inmenso que nadie lo hace. No sé si se llegó a entender.
Ustedes después a lo mejor, si tenemos tiempo y trabajamos con algún ejemplo dinámico, les muestro. O sea, en el mismo PowerWord ustedes van a la librería de modelos dinámicos y encuentran IEEE, GOP, TGOP, son distintos modelos de controladores de las máquinas que uno directamente les pone los parámetros de seteo y sale andando. Diferente cuando uno tiene que construir su propio modelo de controlador. O sea, esos controladores, porque a lo mejor no hemos tocado el tema debido a que no lo hemos visto todavía. Esos controladores representan el modelo del estado dinámico de la máquina ante alguna contingencia, alguna problemática. O sea, una cosa es lo que estamos viendo nosotros en el estado estacionario y otra cosa es cuando ante una contingencia se produce un transitorio. Ese transitorio es un estudio dinámico, porque más de decir, ya no van ecuaciones lineales para poder representar ese comportamiento. Entonces esos modelos no son muy simples que digamos de entender. Pero bueno, algún día a lo mejor les va a tocar tener que trabajar con ellos y van a tener que vestir un poco la camiseta y verlo, pero es el objetivo de un poco de ver esto, el software y qué podemos hacer, qué podemos visualizar, cómo cargar datos. Creo que es interesante. Si no, parecería como que el cálculo manual es medio aburrido y no vemos reflejado en dónde aplicamos esos resultados, ¿no? Sí, sirvió para verificar también, por ahí ver tantos números, por lo menos a mí me pasó que digo, ¿estará bien esto? No sé, de ver. Y aparte, la gran ventaja de la simulación es que podés analizar mucha mayor cantidad de casos en menor tiempo. O sea, vos vas cambiando los datos de entrada, vas a obtener resultados de salida y podés sacar conclusiones mucho más rápido. Te imaginas que en el cálculo manual, cada vez que cambia un dato de entrada, el tiempo que te lleva para llegar a los valores finales. Sí, los mismos ejercicios estos prácticos. El práctico, uno está un buen rato resolviéndolo y claro, cuando hace el programa y te está unos minutos nada más. Exacto. Pero siempre teniendo la excepción, la salvedad de lo que decís vos, Rodrigo. Si uno le carga porquería al software, va a dar resultado porquería. Sí, sí, eso es obvio. Eso es muy importante en el manejo del software, saber manejar qué valores de parámetros voy a cargar, ¿no? Exacto. De todas formas, no me quedé conforme de que no dé exactamente igual el cálculo manual. Tiene que haber algo ahí que es diferente. A ver, volvamos al diagrama. Sí. El diagrama de circuito. Y hace una corrida de flujo. Bien. Espérate. Bien. ¿Sobre qué barra estamos calculando el cortocircuito? La barra C. La barra C. Es raro, mirá cómo están los valores puestos por unidad. No los había visto nunca así. Porque estás en el diagrama que representa el cortocircuito. Se puede cambiar igual para que muestre los valores de corriente. Claro. No, el flujo de potencia tenés que mostrar. Claro, el de flujo de potencia deberíamos mostrar. Ay, se me puso esto. Eso lo podés cerrar. Ampere. No sé si dejaba mostrar, o sea, me parece que te los ocultaba cuando hacía el cálculo de... Claro, ahí estamos en flujo de potencia, porque claro, estábamos dentro del diagrama de resolución del cortocircuito y de hecho ahí uno podía elegir la fase que queríamos que represente. Sí. Claro. Acá pones alfase y te muestra. Toda la fase, que te muestra todos los valores de cada fase, pero en ese caso vos estás viendo, me parece que, a ver si no estoy mal, el flujo de potencia. No sé si lo tiene estipulado el flujo de potencia, cargado los datos, los generadores. No, sí, debería tenerlo.
No, porque me parece que estaban en el cero puestos los generadores. La, Sí, la la potencia activa a entregar cada uno, ¿ves? Claro, acá. Y las líneas, no sé si la han cargado con resistencia. No, O sea, No, no, si no tienen pérdida, no vamos a tener activos circulando en el sistema. Claro. No tenemos activo. Sí, no. A no ser que forcemos uno de los generadores que entregue tal activo y el slack otro. me lo va a tener que absorber ese activo. Exacto. ¿Está bien? Poner el 100, un valor cualquiera. Entonces ahora hacer la corrida. Claro. 85. Tal cual estaba. No, pero no es análisis de falla, ¿eh? Ah, no. No. No, tiene que ser flujo de potencia. Córrelo Directamente directamente. del sol. Placa. Acá. Bueno, Algo no cierra el cálculo. algo no cerró. Y creo que será porque pusiste en 110 mega un generador que tiene que ir por dos líneas de 13,2, no me acuerdo. Mm. Sí, sí. A ver, ese yo pondría mucho menos. No sé, de hecho, ¿qué generador es? Un generador Pone de- 10. Transformador creo que en ese caso no tiene capacidad de ingeniero, porque está rojo ahí, me parece que salió. Claro. Sí, recuerden, Este. siempre recuerden que el cálculo de flujo de potencia no converge porque hay una tensión que es divergente, digamos. Y creo que no tengo cargas tampoco, así. Fijale la tensión a la barra de cada generador. Acordate que en los PV tenés que fijarle la tensión. ¿Qué era? Fíjate que estás en run mode. Ándate a Ah, edit. tenés razón. Claro, por eso no andaba. Acá estoy. A ver, Está bien, está en 1. Está bien, está igual a la unidad. uno. No hay problema ese. Bueno, le bajaste la potencia. A ver, trata de correrlo. Espera, vamos a ver la tensión, a ver qué le... En 6 ahí. No, porque dice voltaje No, seteado 1. sí, no está en uno. Esa es la barra cual regula. Está en 1 también, a ver. Cérralo. Y a ver en ese. También está en 1. Bueno, recuerden que uno de los criterios para que el flujo de potencia comience a correr el método iterativo, una de las barras tenía que tener una tensión distinta, a los fines de que sea convergente el cálculo. Así que yo diría que pruebes en una, o correlo primero, y después cualquier cosa cambiemos una de las barras y le pongamos 1.05 o 1.02. Ah. Claro. ¿Cuál? Cualquiera de la barra Cualquiera. cualquiera de los dos generadores que pueda tocar la tensión. Ah, En los generadores, no en la barra de generación. sí, sí. Hace una cosa. Debajo del botón de sol, ahí fíjate que está Restore. Bien. Debajo del botón verde de Play, digamos. Sí. Está Restore. Y ahí Quiero fíjate decir poner que poder Black- restaurar el último. Star. ¿Cuál? El primero, parece. la última solución. Ese. Ponés, a ver. Y ahora dale play. No, porque No, ahí otra vez se va a colapsar.
Ahí fue. Ahí funcionó. Sí, porque te va al último cálculo que cerró, el último flujo que cerró. Claro. Bien. Pero fíjate, ahí están entregando 10 megavatios cada generador y el Slack está tomando los 20 megavatios. Porque no tenemos ninguna parte de consumo activo en el sistema. Claro. Tenemos cargado todo con inductancia. Y no hay pérdida tampoco. Claro, por porque eso. son todos valores inductivos, las líneas, los trafos, todo. Bueno, fijémonos de hacer un cortocircuito. Bueno. Vamos de nuevo. A ver si cambió algo con respecto a lo que habíamos hecho antes. Bien. Elegimos la barra. Ahora hacemos Ingeniero, tierra. es mucha la diferencia por un... O sea, porque está 154, me parece el cálculo. No, la diferencia no es tanto, por eso yo creo que se debe, pero vamos a ver si no lo quiero develar para que saquemos conclusiones. O sea, ponemos de Pero nuevo el tampoco mismo estoy que tan antes. seguro, así que no me animo por un lado y por otro lado no me quiero develar. Hay cambio. ¿Te alejo? Pero para Claro. peor. Para peor, Peor. bueno. Bueno, Lo que podría llegar a comprobar lo que yo estoy diciendo, o no. claro. Bueno, ahora, A ver, ¿qué puede estar pasando para que esto se haya alejado más de la potencia que realmente calculamos nosotros? El estado inicial del cálculo. Bien. ¿y estado cómo inicial del influye cálculo. ese estado inicial en el cálculo? Y porque era, ¿cómo era que hacía el cálculo? Era agarraba un valor, le hacía le calculaba la diferencia y obtenía el próximo estado. Y no partir del estado igual que antes, sino que a partir de otro estado ahora. Antes partían los 3 generadores en cero, pues no le habíamos cargado potencia. Y ahora Claro, ya tienen tener- un previo. Puede ser que al tener una corriente de Sí. carga determinada, la corriente de cortocircuito, o sea, la corriente de choque es menor, entonces esa corriente que va a haber, la protección va a ser menor en cierta forma. No, Ah, No, pues sí, yo por el creo que tema es ese que menor. empalmaba. no estamos Yo creo que hay calculando. menor potencia disponible de cortocircuito, debido a que hay líneas que tienen carga y parte de la generación está aportando energía en eso y no en la otra barra, digamos. Yo creo que hay menor potencia de cortocircuito disponible. No, yo lo vería, a ver, piénsenlo Nosotros que los cuando se cálculos, produce el cortocircuito, si bien nosotros veíamos que se empalmaba la corriente, cuando el cálculo del cortocircuito que estamos haciendo es la corriente eficaz, Claro. ¿sí? Entonces, deviene de la fórmula que utilizamos, si no, no daría igual, ¿sí? Piensen en la fórmula que utilizamos para calcular este tipo de cortocircuito, el cortocircuito trifásico. ¿Y qué podría cambiar la condición inicial? Yo coincido con Gabriel, es la condición inicial lo que cambió, pero ¿qué podría cambiar en esa fórmula? La Sí, condición pero inicial. ahí Rodrigo estaba por decir un concepto de algo de cálculo, dijo. A ver. A ver, a lo mejor lo sí, cuando pienso. nosotros realizamos los cálculos, bueno, a mano, digamos, consideramos que no había ninguna corriente previa. O sea, yo supongo que el hecho de partir de una cierta corriente era un poco lo que decía Gabriel, pero en los cálculos nosotros partíamos de una condición inicial de corriente cero, podríamos decir. Y A ver, ¿podés volver al... está relacionado con el cálculo para mí? No sé, Gerardo, cómo lo ves vos. Para mí está relacionado con el cálculo, pero no con ese cálculo que está diciendo Rodrigo. A ver si volvé al... Quiero ver el unifilar del Power. Vos estás haciendo el cálculo en la barra C. Sí. ¿Cómo calculaban ustedes el valor de la corriente cortocircuito?
y encontramos los circuitos equivalentes. La fórmula. Tensión de Tensión sobre la impedancia directa. Sí, ¿Tensión qué? La Tensión tensión de de la la barra. equivalente Thevenin. ¿Qué es la tensión de la barra? ¿Era tensión qué? ¿Cómo se llamaba esa tensión? Prefalla. el fallo. Bien. ¿Y acá qué tensión prefallo estará utilizando? Hay que pedirle que nos informe. Habría que ver Dependiendo la del tensión flujo de de la barra. potencia, Habría que ver la acuerdo tensión de la con- barra en estado normal. Y esa será la que vamos a usar Cuando después veíamos porque los te fallo. cálculos iterativos, había mucha variación de decimales. A lo mejor tiene que ver eso. Vamos a ver. A ver. Dice que está en 1 por unidad esa barra. Sí, pero Así que- redondea mucho también el power. agregarle un par de decimales a ver si. De todas formas, no debería ser 1. Para. ¿Seguro que pusiste el valor de la barra? Mirá, Ahí cambio. cambio. Es el valor real, 09995. Es más, si le pones ahí el valor real, capaz que todavía sigue Ahí con está. más decimales. Ahí está. Bueno, Claro, dale, redondeo ok. el 99. Claro, sí, redondea. A ver qué pasa si utilizan Pero ese debería ser valor una por unidad correcta como valor. tensión prefallo. Y sí, ya te da menos. Bueno, El pero circuito es hágalo. monofásico. Sí, el monofásico. Ah, sí, no. Que te da 3 veces esa tensión sobre la suma de las 3 impedancias. No, pero estás calculando el cortocircuito trifásico. Sí, Me parece que sí que fue el trifásico. El trifásico. El Sí, es trifásico. de trifásico. Ah, A ver, no se cerró acá. No se tocó 315 nada. me dio. Claro, ¿Cuánto daba ahí? 315. 315. Sí, 3,151 me dio en el calculador. Claro. 3,151. Ujú. Ahora Sí. lo está dando bien. Entonces antes, A ver cómo dijo el profe. no sé. O sea que pasaba por el lado del cálculo, pero no estábamos yendo por otro lado. Era simplemente el cálculo de la corriente, la tensión prefallo que toma el software es la tensión obtenida a través del flujo de potencia. Claro. Bueno, pero queremos que nos dé realmente el cálculo. Entonces vamos a obligar al software a que utilice nuestra condición prefallo de tensión igual a 1 por unidad. Anda, Gabriela, a las opciones. No, ahí en esas, las opciones de falla ahí. Opción. En el árbol es. Sí. Bueno, y ahí, fíjate que tenés, que dentro de las opciones te dice que la condición prefallo la tome basado en el flujo de potencia, que es lo que comprobamos recién. Claro. ¿Sí? Pero si vamos a las otras opciones en donde nos permite usar ya una tensión prefallo que nosotros elijamos, fíjate a ver cómo resuelve con eso. Ahí está. Ahora sí anda a foul ahí, exacto, y resuelve nuevamente. Ahí se vuelve a 153. Exacto, bueno, no me dio el 154 que yo quería, pero en algún decimal le habrán A mí me da redondeado. 153 en el cálculo manual. También, bueno, entonces está bien. Era esa la condición Ya, que no es- no es- Borges No es importante la milésima de diferencia, o sea, Es no que es... hicimos una transformación No. triángulo de estrella, Claro, le da Pero- mucho redondeo. claro, claro. lo Pero que voy a ustedes la me pregunta de engañaron, Chicarelli que decía, o sea, es una milésima de diferencia, lógicamente no tiene casi influencia. Una milésima puede tener influencia si estamos tratando de milésimas en una carrera de Fórmula 1. O sea, una milésima, cuando le lleva Hamilton a Verstappen, a lo mejor es importante.
o 2 milésimas, pero en el cálculo nuestro, una milésima no tiene casi influencia. Entonces, todo va a depender qué es lo que estamos comparando para saber si una milésima tiene importancia o no tiene importancia. Claro. Si es significativa o no es significativa. Sí, sí, ¿Me sí. entienden? O sea, en alguna oportunidad una milésima es muy significativa y en otra oportunidad no es nada significativa. Claro, una Entonces, rectificación de una pieza es importante. Todo, claro, todo va a depender de lo que a qué estamos referenciando y con qué estamos comparando para poder saber decir hasta qué nivel de precisión damos. No es tan fácil decir, bueno, trabajamos con 2 decimales, trabajamos con 3. Bueno, todo va a depender de decir de qué qué cálculo estamos queriendo comparar contra algo. Y sí, cuando hacíamos alguna resolución en cálculo, por ahí podíamos trabajar con mucha precisión, pero si estaba 5 horas trabajando el programa. Claro. No tiene sentido. Es más, a veces para cálculos aproximados, que nosotros queremos simplemente tener una idea de cómo es el comportamiento cualitativo del sistema, no cuantitativo, sino cómo se va a comportar. Podemos omitir un montón de decimales. Bien. Pero básicamente, si ustedes lo hubieran hecho correr el flujo potencia previamente, le hubiera dado que esto que veíamos recién, que no les daba exactamente igual. Y ahí hubieran tenido esa sorpresa. Si quieren, vamos al otro ejercicio a ver cómo... Dale. Bueno. Este es el otro. Lo mismo. Si vamos no sé si queréis traer... La construcción es exactamente igual. Si ustedes estuvieran trabajando con el Powerboard, ¿muestra las redes de secuencia o no tiene esa función? De acuerdo a cómo lo programas al circuito, al unificar. Me parece que muestra. No. A ver, redes de secuencia no creo, te muestra la corriente de fase. A ver, no sé, a lo mejor me muestran algo que no lo he visto, pero entiendo de que recién lo que mostraba Gabriel, que cambiaba... Si no te muestra ramas de secuencia, le da más. Bien. Eso es lo que he visto. A ver. Entra Gabriel ahí por el cálculo de fallo. ¿En? Fault Analysis. Sí. Ahí dice Sequence Data. Abajo de opciones. De branches, que son ramas. Eso es lo que había visto. A ver, ¿a qué te referís? Está hablando ahí de las secuencias capacitiva, inductiva y resistiva, como polares, ¿no? A ver. Esa es la conformación de la resistencia, la reactancia y la susceptancia en cada secuencia, digamos. Sí, no es la red de secuencia, pero por ejemplo, dice A y B y te dan los datos. Digo, no sé, no creo que muestre, por ejemplo, la formación de la tensión o el cálculo de la tensión en sus 3 redes de secuencia, sino que va a mostrar el cálculo de la tensión en la fase R, en la fase S y la fase T. Sí, este es como para ese caso la composición. Como un resumen del circuito. Ahí lo que estás viendo es los parámetros de las líneas, claro, y en cada uno de su secuencia, pero esos son parámetros que uno le tiene que cargar. Sí, los parámetros que cargábamos recién. Sí. Claro. Y te dice el resumen de lo que cargamos nosotros, nada más. Claro, te dice triángulo ground Y. O sea, estrella puesto a tierra. Exacto, ese es un transformador, por ejemplo. Claro, este es estrella puesta a tierra,
triángulo. ¿Cómo está? Pero bueno, Casi. sería bueno que lo resolvamos y veamos eso otro que comentamos recién, cómo se comportan las diferentes fases ante la resolución, digamos. Me equivoco, que eso no era eso lo que estaba diciendo. Entra el single fault, ahí es donde lo había visto. Sí, acá estoy. Expándilo a la izquierda. En la vista de árbol, arriba de Vista de opciones, Sí, ahí está. expándilo, anda y bus, matrices. Lo que iba a decir es eso. Te daban las matrices, la admitancia de secuencia. Ah. ¿Lo tenés que calcular? No sé por qué hago, no te lo muestro, yo lo puse a ángulo. Y lo muestro. A Después ver, que calculaste. expandí a su vez. Puede Bueno, ser. calcula. Positive sequence, negative sequence. Sí, eso era lo que había visto. Claro, a ver, hacer el cálculo de acuerdo a cómo venía en el ejercicio, que era una falla. Acuérdate que es en la línea. Ahí la está. falla. Ahí está. Sí, ahí para que nos vea. Bueno, ¿y eso qué sería? Y esas son las matrices, o la matriz de admitancia. Va a ser, A ver, por ejemplo, yo veo que están las 7 barras y a su vez, vamos a silenciar el linge. Ahí va. ahí volvió justo. Ahí volvió. Yo veo que tenemos las 7 barras y a su vez tenemos las líneas. ¿No es así? Sí. Sí, A, B, C, D, F, G son las líneas. y lo que yo imagino. Digo, perdón, ¿no son barras esas? No, las barras son las 7. Claro, Por eso, sí. No, sí, creo que son pero barras. aparte de número, Sí. se llama por letra. Fíjate que dice number Está bien, está bien. y name tag. Sí. Sí. Claro. Entonces te dice entre la 1 y la 2, ¿qué es lo que tenés? Ya va armando la matriz. Es la matriz de admitancia de la propia Sí. barra, digamos. Claro, Y de Sí, su barra el contra fallo. el resto, digamos. claro. Por eso la 1 contra la 2 tiene, pero la 1 contra la 3, la 1 contra la 4, la 5, nada, Exacto. Hay distintas secuencias también ahí. Sí, no te carga. sí, eso es lo que había visto que te daba por secuencia. De recién me confundí un poco yo. Le dije que entra a otro lado. Está bien. ¿Y eso a qué haría referencia? ¿Para qué nos serviría eso? Y nosotros, según lo que había visto un poco en el libro, nosotros lo que hacemos es un circuito equivalente, pero si quisiéramos calcular cómo hace PowerWord lo que circula por cada lado, tendríamos que analizar todo el sistema con las matrices de admitancia y también que hablar, en este caso, diferencia cuando hacemos flujo de potencia de cada secuencia. Sí, está bien. Pero digo, esa impedancia de secuencia positiva, de negativa y de homopolar, en esa barra, nosotros, ¿a qué la podríamos asociar al cálculo que nosotros ya hicimos? A ver, no, para eso... Capaz que me estoy confundiendo yo. Estoy queriendo decir que podría ser la impedancia de Thevenin vista de esa barra, pero no, porque no tendría con respecto a las otras. Claro. No, en realidad digamos, es la matriz de admitancia del sistema, digamos. Claro. Es la matriz de admitancia del sistema. Claro. Y Por te eso marca las están todas distintas. las barras, está la matriz de todas las barras. Con el Claro, cortocircuito en la barra que le pusimos nosotros. O sea, por eso es que necesita primero poner calcular para que muestre la... No, pero no debería ser así, porque la matriz no cambia de acuerdo al lugar donde vos pongas el cortocircuito. La impedancia de Thevenin cambia de acuerdo al lugar donde vos pongas el cortocircuito. Por eso yo estaba tratando de integrarlo, pero vos la matriz es siempre igual. Ujú. Sí, porque es una condición física
las impedancias que hay entre las líneas, entre las barras. O sea, eso no va a cambiar por más que cambie la posición del estudio del cortocircuito. Pero en una barra aparecería una conexión nueva del cortocircuito, digamos, que podría ser a través de una cierta impedancia. Bien, bueno, sí, en ese sentido sí. tenés razón. Sí. Ahí va a aparecer la impedancia del cortocircuito que esté poniendo. El resto sí. El resto continúa exactamente igual. Sí, bien. Sí. Y ahí ya el mismo software seguramente va a cambiar esta matriz de admitancia, lo va a cambiar en función de la impedancia de falla que vos le cargues. Claro. En donde esté la falla y le ponga un valor de impedancia de falla, va a modificar la admitancia en esa barra. Claro. Y va a calcular en base a esa modificación. Pero para el estado... No sé si eso lo va a mostrar. A ver, pongámosle en la barra 1, agregarle una reactancia de falla, por ejemplo. Y debería cambiar, por ejemplo, el valor. Ponerle 0,1, a ver cuánto es lo que tenemos actualmente. J, ¿cuánto tenemos? Sí, bueno, 11.25, creo. Sí. Bueno, ponele 10. 10, ponele, como para que... Para que sea representativo, a ver. Está bien. Espérate. Ahí cambió, ¿no? No, estoy revisando a ver qué. ¿Por qué? Ay, no estás engañando. ¿Le pusiste calcular Claro. ya? Poner calcular de vuelta. Sí, espérate que está. Se me vuelve ahí la barra esta para todos lados. Está trifásico, entonces. Sí, eso es cierto, está trifásico. Pone un monofásico de tierra para que lo podamos ver. Porque ahí no vamos a realmente ver. Y en este secuencia 0. No. No, porque es la matriz impedancia que creamos nosotros. Sí, entonces directamente en el cálculo, Claro, seguramente. no la- la matriz no la varía. En No el la varía cálculo ahí, sino- no debe agregar. Está bien. No varía la matriz. Bueno, demostrar pero que... para. Vos ahí Sí. estás mostrando la de secuencia 0. Mostrar la de secuencia directa. Por eso, cuando hice acá, seguía en 875, no cambió. Ah, no, eso no la vi que la habías cambiado. Claro, acá no, o sea, por más que cambiamos acá, no nos cambió acá. No, no Este cambió. valor. Entonces. Sí, entonces en el cálculo seguramente Sí. la tiene en cuenta. Bueno. La barra. Espérate. Vamos Sí, a ver. igual no era en la barra el. No, por eso era. sobre la línea. Sí. ¿Sobre cuál era? ¿Te acordás ahí cuál era? Ahí te digo. F. Desde entre la F. C y F. O sí, parte la F. A la F, de la C a la F. En 80. 36%. Sí. 26. 36. Ahí está. Bueno. ¿Y cuánto daba el cálculo manual? La tripolar nos dio 2,11. 2,11, sí, ahí también. 2,1155. Ahí también tenemos una diferencia de línea. Calculamos el homopolar a tierra igual, recién. No el trifásico. Ah, sí, 1,9992. Pero no le configuramos a este para que la Ahí calcule está. Ahí está. del valor 1 por unidad de la tensión de barra, sino que creo que está configurado para que lo calcule con el valor del flujo de potencia. Previo. De todas formas, Claro. si no corriste el flujo de potencia previo, Claro. te toma los valores que están como iniciales, digamos, previo a la corrida de flujo, que, a ver, si no hay una corrida de flujo previo, te va a tomar como el arranque plano, flat start,
que le llamamos, que es Claro. todas las barras en 1 con ángulo 0. Sí, sí. Ah, pero está 2,11,9. Ya. Claro, se está acercando. Bueno, y el tercer ejercicio lo resolvieron con Power Word. Sí. Sí. Ah, mirá vos. No. ¿Tenés abierto? ¿Este? No, el de los No, tres. no, este es el del COS, espérate. ¿Lo tenés ahí, Rodri? Porque abrí el del... Es el el que le iba a estábamos- tomar el parcel. Sí. Espérate. Ok. Ya nada acá. Ya. ¿De No qué sé si libro había sacado los ejercicios, Rodri? ¿Del Duncan? Ah, sí, el Duncan. Yo hice varios ejercicios extra. Y bueno, Claro. estuvimos haciendo en realidad. Y ¿Lo los tenés subí ahí, Rodri? Sí, Sí, ahí comparto yo. dale, Y sí dale, puedo dale. compartir Porque todo. Dame un segundo que te... ahí está. ¿Mm? Ah. Sí, lo hice medio simple. Sí, así es. El tema es Sí, que es interesante mostrarle a tus compañeros cómo resolviste la condición de red externa, digamos, porque ahí no tenés una red externa, vos tenés un generador. sí, lo que nosotros hicimos modelar la red externa fue, como lo hizo mi compañero en los cálculos, pusimos como un generador, o sea, una fuente y que va a tener una cierta impedancia. Después, cuando fuimos armando los circuitos, pusimos una FEM en la red de secuencia positiva y bueno, fuimos armando. Ahí en Foul. A Sí. ver, mostrárselo. A ver, Claro. depende del software con que estén tratando, por ejemplo, en Dixieland, usted tiene la posibilidad de poner una red externa. Que no es distinto a un generador, digamos, pero... Claro, era como un flujo que poníamos un generador, pero en realidad era toda una red Exacto, externa. era una red externa. Y al ponerle la barra slack, ese generador va a hacer las veces generar o tomar para que converjan no, los cálculos, digamos, iterativos. Sí, el flujo. Bien, Sí, lo que Abrí- hicimos acá es agregar un Abrilo así, generador, ¿no? Y le cargamos ahí. le cargamos los valores que nosotros calculamos para la red externa. para la Claro. red externa, exactamente. ¿Cómo el cálculo que hicieron para comentarlo a los compañeros? Los cálculos fue lo que explicó mi compañero al principio, nos daba la potencia trifásica, en base a la potencia trifásica, cortocircuito trifásico, Bien. calculamos la impedancia, o sea, calculamos la corriente y con ello La impedancia. la impedancia. Y ahí lo pasamos por unidad con la Claro. Claro. En este caso no Después calcula todo el programa. Como que tenemos que hacer un paso No. previo a nosotros. Sí, exactamente. Estos valores los calculamos primero, como explicó mi compañero al principio de la clase, y los pusimos acá. Bien. Y también a los transformadores lo mismo, usamos los mismos valores que calculamos, ponemos acá, acá, y en este caso, si no me equivoco, el segundo, bueno, transformadores, no, el tercero, todas estrella con neutro puesto tierra, entonces todos iguales. Todo igual en reactancia. Sí, Claro. y Y conexionado también, así que Bien. va a ser A ver, este ejercicio es muy simple, pero como yo les comentaba ayer, en su desarrollo profesional quizás sea el que más tengan que resolver. ¿Sí? Si les toca trabajar y decir, bueno, tengo que calcular la potencia en una barra, lo más probable es que le den una potencia de cortocircuito arriba de un trafo. ¿Sí? Porque si no, no le van a dar el de la barra mismo, ya no estaría calculado. Entonces,
esto de convertir la potencia en una impedancia para después usted utilizar en el cálculo aguas abajo, hasta donde tenga que ir, digamos, en la barra, en este caso, o en un distribuidor mucho más alejado, es un cálculo que lo van a tener que hacer muy habitualmente y bueno, me pareció que estaba bueno que lo tengan resuelto y si Álvaro después lo podés poner bien, digamos, cada paso resuelto, Sí. digamos, Sí, sí, un poco más. yo lo hago hoy o para mañana más tardar y lo mando. Sí, sí, no hay problema, es para que les quede a ustedes, sepan que alguna vez lo hicieron y está ahí. Claro, o sea, Cuando lo que dice el profe es, nosotros llegamos, nos dan hasta este punto de datos, todo lo que viene después, lo que tengamos nosotros. Claro. Nosotros acá llegamos hasta la barra 2, pero podría haber más cosas. Digo. Cuando me den un minuto quiero hacer una pregunta maldita. Ah, bien. Pregunta ahora, profe. Preguntamos ahora. Sí. No, es porque normalmente la operación del sistema es algo que siempre se ve y hay que tener cuidado cuando uno va a tomar una decisión en lo que respecta al cambio de configuración de los sistemas. Suponete que esa barra, la 2, fuera una barra partida, o sea que tuviera dos conjuntores de barra. Acoplamiento, dije, no los confundan los No, muchachos, porque si no. Sí, si lo vimos en instalaciones o barra partida. Barra partida. ¿Lo llaman conjuntores de barra o lo llaman acoplamiento de barra? Acoplamiento. No, porque acá en Córdoba se usa, se le mal llama conjuntor. En realidad, en la bibliografía, en los términos técnicos que condiciona cada mesa, en los procedimientos técnicos de cada mesa hay Claro. un glosario de palabras De cómo términos. llamarlo, bueno, de términos. Y acoplamiento y conjuntor no existe. Lo que pasa es que nosotros ya lo... ustedes son los cordobeses que dicen conjuntor. Bueno, no existe. Bueno, Yo digo acoplamiento. conjuntor, Entonces, así. de esa manera, sí, Instalaciones lo vimos para separar la parte de lo que funcionaba normalmente con lo de emergencia. Y la barra normal con la de emergencia la acoplamos con un seccionador. Eso es lo que vimos. bien. Acá imagínense que a lo mejor esto está más relacionado con la materia de transmisión de la energía, donde ven estaciones, que esa barra 2 la tienen dividida en 3 barras. O sea, con 2 acoplamientos pueden tener 3 barras, en donde cada barra está alimentada con un transformador. De cada una de esas barras saldrá alimentadores. Supongamos que sea media tensión eso. Saldrán alimentadores que alimentarán cargas. Si yo quiero calcular la potencia de cortocircuito en una de esas barras de la barra 2, en una de esas 3 barras que me quedan en la barra 2, estando los acoplamientos de barra abiertos, o sea que trabajan en forma abierta. ¿Qué impedancias intervienen para calcular la corriente de cortocircuito en la barra 2? Supongamos que la dividimos en 3 barras, que la de arriba es la barra A, la del medio la barra B y la de abajo la barra C. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, Sí, sí, sí. que le querramos calcular la corriente de cortocircuito en la barra 2A. ¿Cuál es la impedancia que interviene? Y sería lo que bien, las dos tenemos la red y la de solamente un... Claro, queda en serio. Perfecto. La de la red y la de un transformador. Sí. Supongamos que yo ahora ese acoplamiento entre la barra 2A y la barra 2B, cierro ese acoplamiento. ¿Cuál es la impedancia que interviene ahora para calcular el cortocircuito en esa barra que me queda unida ahora? La A y la B están unidas. Paralelo. Paralelo de esas dos. Sí, Perfecto. la red más el paralelo. Bien. En el paralelo entre los dos transformadores, la impedancia equivalente, ¿cómo es respecto a la impedancia individual del transformador que tenía antes? En cuenta. Menor.
es menor. Entonces, ¿qué pasa con la corriente de cortocircuito ahora? Con respecto a la anterior. Aumenta. Quiere decir que he aumentado la potencia de cortocircuito. Entonces, yo puedo después tener problemas que por haber trabajado con un acoplamiento cerrado para dar una solución al sistema, porque a lo mejor el transformador, un solo transformador no me llevaba toda la carga y tuve que acoplarlo en paralelo a los dos, puedo tener inconveniente que tenga una corriente de cortocircuito muy grande y ante una falla no tenga capacidad de apertura de algún interruptor de salida. Entonces, son conceptos que en el manejo, en la operación del sistema de distribución, hay que considerarlo, hay que por lo menos saber que existe ese inconveniente. A lo mejor, haciendo un estudio previo, digo, no hay problema, lo cierro en paralelo, aunque me aumente la potencia corta, la corriente ahí no pasa de tanto, y yo tengo capacidad de apertura en los interruptores de salida. Pero si no lo tengo a ese concepto, cuidado, porque puedo hacer bola todo. Sí. Sí, calcular toda la instalación con un solo trabajo y después llegar y agregar otro. Exactamente. Lo mismo pasa si cada uno de esos transformadores están conectados a tierra. Si yo utilizo una única tierra para los 3 transformadores, o sea, que 2 transformadores tenga con tierra abierta y uno con tierra cerrada, o en los 3 los tengo que cerrada con respecto a tierra, a la conexión. Todo eso son variantes que me hacen modificar los valores de corriente de cortocircuito. Sí. Entonces, ojo siempre con el tema de cerrar en paralelos transformadores o cerrar en paralelo puesta a tierra de transformadores. Sí. Y ojo con... Hay otro concepto que es operativo, digamos, y por reducir la corriente homopolar a tierra, la corriente homopolar, uno levanta el centro de estrella del lado de 13 de un transformador que está en paralelo con otro, digamos, vamos a hablar de que hay 2 transformadores en paralelo y a uno le levantamos el centro de estrella del lado 13 y por una falla propia del transformador o por alguna otra causa nos dispara el transformador que está conectado a tierra, de los 2, a nosotros nos queda la barra tensionada con un transformador que no tiene referencia. ¿Lo ven? Y eso es un peligro porque una barra sin referencia a tierra se dispara para cualquier lado. Entonces, en ese caso debería haber un interdisparo que cuando se dispara el transformador que tiene la referencia a tierra, abra el transformador que quedaba en servicio, digamos, el que no tiene referencia. Bueno, son todos temas, la verdad, muy interesantes porque eso son vivencias, experiencias que se ganan, sí, decir, estando ahí, porque a veces esto en la teoría, en ningún libro a veces lo van a leer. Después de que queman un par de electrodomésticos se dan cuenta. Claro. Pero quedan a modo anecdotario todo esto, ¿no es cierto? No es que es exigencia de que conozcan el detalle de este tema. Pero sí, a lo mejor ante un planteo de una pregunta, es decir, tratar de tener la capacidad de pensar en una solución ante una problemática, ¿no? Bueno, estamos en hora. Estamos en hora. No vimos la resolución, pero me imagino que da. Sí. Poner el play, dijo. Nosotros tenemos un problema de que la puesta a tierra de la central telefónica está muy cerca de la puesta a tierra centro de estrella. Y hace mucho tiempo existían los telecentros. Y cuando había falla a tierra, en el telecentro se le quemaban los descargadores. Para que tengan una idea.
Si no te parecía 3000 voltios en el tubo el que estaba hablando, así. Claro. Es un peligro, hay que tener mucho cuidado. ¿Lo ven por unidad, Rodri? 9,107. Sí, Sí. y acá dio algo así también. Está bien, a mí también Bueno. digo. Y el monofásico 9,387. 938. Yo también a mí. Bueno.